Hola Singular. Bueno, los primeros que están conectando, vamos a bajar el tema de hoy día, los depósitos a plazo versus ETFs, de depósito a plazo versus quizás otras alternativas que pillemos ahí para corto plazo, cómo ahorrar ante la inflación, sobre todo en UF. Así que, hola José Luis. ETF. ¿Cómo están? Ahí tuve Moon. No vamos a estar hablando de stocks o inversiones ultra arriesgadas hoy día, sino que vamos a estar hablando probablemente como el otro aspecto de cosas bien de corto plazo. Así que ahí vamos a ver el tema. Y nuestro invitado de hoy. Hola Patricio, vaya mandándonos sus preguntas, vamos a estar leyéndolas harto para hacerlas bien interactivas, criptomonedas, vamos a estar hablando de eso. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola, Boris, ¿cómo estáis? Yo no te escucho, Diego, no sé si los demás están escuchando, nos confirman por ahí. ¿Aló? Hola, ahora sí. ¿Escuchan a Diego? ¿Escuchan a mí? Hola José, ¿me escuchas ahí Diego? Sí, yo te escucho, tenía ruido de fondo nomás, pero te escucho bien. Hola Agustín, ¿escuchan a ambos o a quién escuchan? Estamos con problemas técnicos. Gracias, Agustín. ¿Escuchan a Diego? Ah, Ya, se escuchan los dos. Bien, vamos a estamos ver, vamos a bien. ver. Diego, yo no te escucho nada. Parece que acá los demás tampoco te escuchan, lo que te escuchan muy bajo. Ah, sí se escucha. Yo me puse los AirPods porque tú me dijiste. ¿Me los saco? Dicen, no sé si te están funcionando los AirPods, pero te escucháis por lo que dicen. Despacio, pero se escucha. Así que yo creo que podemos partir para aprovechar el tiempo. Ya somos casi 100 los que estamos conectados. Diego, gracias de nuevo por estar acá en otro de los Racional Talks. Eh, Vamos a estar contando en breve por qué lo invitamos de nuevo a los de Singular. A ver, un poco para dar un poquito como el contexto y a modo de introducción de qué vamos a estar hablando hoy día. Vamos a estar hablando de cuáles son un poco no solo las típicas alternativas para ahorrar, como en el ultra corto plazo, como lo llamamos nosotros. Pensemos en 3 meses, 6 meses, 9 meses, quizás hasta 12 meses, no mucho más allá que eso en general. Obviamente la típica es un depósito a plazo directo en el banco, pero hay alternativas que en Chile hace mucho tiempo no existían, como por ejemplo un ETF de depósito a plazo. Y bueno, dijimos, ¿a quién podemos invitar? Bueno, invitemos a quienes son probablemente el único hasta el día de hoy, la única jefe en Chile, al menos que nosotros conocemos, y Diego quizás no puede confirmar, que efectivamente tienen un ETF de depósito a plazo. ¿No es Sí, así? efectivamente. Sí, efectivamente somos la única administradora que tiene depósito a plazo en Chile y también somos la única administradora que tiene ETF de renta fija en UF en Chile. Entonces, la verdad es que estamos con los dos productos, fuimos pioneros y a nivel mundial uno ha visto que de a poquitito y aumentando año a año la presencia de ETF de renta fija en el mercado. Diego, partamos un poquito con las preguntas. ¿Por qué crees tú que hay tan pocos ETFs, llamémoslo de ultra corto plazo, tipo money market? En Estados Unidos hay un montón, en Europa hay un montón. ¿Por qué en Chile un poco está tan recién partiendo esto? ¿Qué creerías tú que está un poco detrás? ¿Cómo se explica? Mira, yo creo que acá hay varias cosas. La primera y la más importante es que los ETF es una tendencia que llegó para quedarse a nivel global. Por lo tanto, todas las administradoras que vienen con una estructura antigua y pesada, que cobran sustancialmente más que los ETF,
se tienen que poner al día en la remuneración y los costos. Nosotros hemos visto que los ETF en Estados Unidos han sido tan populares que han obligado a las administradoras a reestructurar sus fondos y reestructurar obviamente la estructura de comisiones, porque la competencia de los ETF es tan fuerte que han bajado las comisiones promedio, y eso obviamente es muy bueno para el mercado y sobre todo para los inversionistas, porque los inversionistas pueden invertir a menores costos. Buenísimo, Diego, vamos a tratar de ir rápido, pero partiendo de lo más básico. Por lo más están preguntando si es que va a quedar grabada esta conversación, y claro que sí, vamos a estar leyendo sus preguntas probablemente en un par de minutos, así que entre más mandan mejor. Ahí va, al final este live es para ustedes. Retrocedamos un poquito, Diego, y partamos un poco de qué es efectivamente un depósito a plazo, cuáles son los tipos de depósito a plazo, cómo funciona un depósito a plazo y qué significa que cuando vemos un poco como las tasas actuales, ¿cierto? Que se dan de repente por ahí, estamos hablando que, por ejemplo, en UF están en el orden de 4%, con un plazo de 12 meses. Si vemos en pesos, están en 11% más o menos. Entonces, partamos un poco de lo más simple. ¿Qué es un depósito a plazo y cómo funciona? Mira, lo primero, lo más básico, que yo creo que el depósito a plazo es uno de los instrumentos históricamente más usados, y la verdad es que los depósitos a plazo era como el típico instrumento de inversión que ocupaban nuestros abuelos, ¿no es cierto? Que uno le pasa la plata al banco. Sí, tengo un parecido con el vocalista de System of a Down, ahí yo, que me están haciendo ciberbullying, pero la verdad es que la gran gracia es que tú le prestas plata al banco, el banco se da vuelta y presta la plata que tú le prestas más cara. Y ese diferencial entre la tasa de captación y la tasa de colocación es el que gana el banco, ¿no es cierto? Entonces, uno al prestarle plata a alguien una tasa, uno espera que te devuelva, obviamente, el interés, y ese interés, si uno le presta la plata a un banco, uno espera que la probabilidad de que el banco te devuelva la plata es súper alta, porque el banco en teoría es una institución súper sólida, ¿no es cierto? Entonces, eso yo te diría que es lo primero. El tema, yo te diría que el gran problema que tienen los depósitos a plazo es el tema de la liquidez, ¿no es cierto? Porque el tema, los depósitos a plazo lamentablemente no tienen liquidez. Uno toma depósitos a plazo a 6 meses, 9 meses, un año, y la verdad es que no funciona bastante bien. Oye, acá me están diciendo que hay problemas con el audio. Voy a sacarme los AirPods para... Quizás digo que sea el Una vez internet, ahora te estáis quizás viendo un funcione. poquito, te estáis viendo un poquito cortado de repente, no sé si estáis con por internet o no por mientras. Eh, A a ver, ver, un poco, déjame... mientras ahí Diego un poco revisáis, quizás puede tratar un poco de simplificarlo aún más. Al final, o al menos como nosotros describimos un depósito a plazo, quizás, bueno, como muchas cosas en la vida, tiene cosas buenas y otras no tan buenas, ¿cierto? Tiene pros y cons al mismo tiempo. La parte buena es que prestarle plata al banco con la promesa de que el banco te la va a devolver con intereses, ¿cierto? Con un pequeño premio, tiene súper poco riesgo de que el banco no lo cumpla. Entonces es bastante seguro. Pero en nuestra opinión tiene dos temillas que hay que considerar. Uno es, bueno, ¿qué pasa si es que yo tengo un depósito a plazo a 12 meses y necesito mi plata en un mes más, necesito mi plata en 6 meses más? Y la otra alternativa es, bueno, ¿qué pasa en los 12 meses? ¿Qué pasa si es que no la necesito justo en 12 meses, sino que quizás en un poquito de tiempo más y no quiero quiero dejarla un poco sola la plata trabajando hasta que efectivamente la necesite? En un depósito a plazo, en el primer caso, Diego, ¿qué pasaría si es que en 6 meses más yo voy a donde el banco y le digo, necesito o quiero usar mi plata? ¿Qué pasaría en términos un poco genéricos? Mira, yo creo que en general los bancos son súper reacios a adelantar los depósitos a plazo, a menos que tú seas un muy buen cliente, uno tenga una muy buena relación con el ejecutivo,
pero en mi experiencia la probabilidad de adelantar el vencimiento del depósito a plazo es súper poco probable y adicionalmente muchas veces también te castigan con el interés si te llegan a dar la posibilidad, te llegan obviamente a castigar con el interés de los 6 meses. Eso depende, es caso a caso, pero efectivamente yo creo que si uno toma un depósito a plazo a un año, uno se tiene que hacer la idea de que no va a tener liquidez por esos instrumentos durante un año. Así es. Diego, antes de seguir con las alternativas que existen a un depósito directo, a propósito de algunos de los comentarios que están de la conversa acá del chat, efectivamente hay distintos plazos y uno puede elegir en algunos casos a 7 días, a un mes, 3 meses, etcétera, hasta en general 12 meses. ¿Cómo cambia la tasa o el premio que uno puede ganar según el plazo o el periodo en el cual uno se compra, uno le presta la plata al banco al final? Mira, es muy buena pregunta y la verdad es que va a depender un montón. Esto tiene que ver más con la macroeconomía, ¿no es cierto? Porque al final en Chile hoy día lamentablemente estamos viendo un proceso de inflación súper alta que tiene la tasa históricamente alta. Esta tasa no la veíamos hace 20 años, o sea que la tasa de política monetaria está a este nivel. Si uno compara el peor nivel del año 2008, cuando vivimos otro proceso de inflación, la TPM llegó al 8,25. Acá estamos hablando que la tasa de política monetaria en Chile está al 11,25. Por lo tanto, está histórico. Y obviamente, a medida que el Banco Central vaya bajando la tasa de política monetaria, que se espera que parta a principios del próximo año, uno debiera ver que las tasas de los depósitos a plazo bajen. Entonces, en ese contexto, si uno piensa que la inflación va a ir bajando durante los próximos meses, a uno le conviene irse un poco con mayor duración, cosa de ganar ese aumento, obviamente, del mayor valor de los depósitos a plazo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú inviertes a 30 días y el Banco Central baja la tasa, cuando renueves el depósito a plazo, te hace renovar a una tasa más baja. Después a 30 días te hace renovar una tasa más baja y así sucesivamente, porque el Banco Central va a ir bajando la tasa. En cambio, si tú te enganchas a una tasa un poco más larga, no vas a tener ese problema porque obviamente el Banco Central, si baja la tasa fuerte y haces un reenganche, como acá están hablando del chat, cada 7 días, te vas a reenganchar probablemente una tasa mucho más baja consistentemente durante el próximo año. Claro, entonces ahí hay dos efectos si se quiere considerar. Uno es justamente, ok, cuando se termina el vencimiento o el plazo, independientemente si son 7 días o 12 meses, cuál va a ser la tasa disponible en ese entonces, ¿cierto? Por si quiero invertir en un nuevo depósito a plazo. Y retrocediendo un poco en el análisis quizás que uno puede hacer, la tasa que en general ofrece un banco no es la misma si el plazo son 7 días o 3 meses o 6 meses o 12 meses, ¿cierto? Ahí en general, para plazos más chicos, lo que uno puede ganar, incluso como anualizado para comprar peras con peras, en general es más bajo. Entonces, en un plazo mayor, por ejemplo, a 12 meses, uno puede ganar más, pero la contraparte es que, bueno, hay cierto riesgo de que si te pasa algo en esos 12 meses o por alguna razón no quieres usar la plata, es más tiempo con la plata, con una pared entre medio, digamos. Sí, mira, yo creo que acá esto lamentablemente tiene esta complejidad de la macroeconomía, ¿no es cierto? Porque el Banco Central en la reunión de política monetaria pasada dijo que había llegado al techo. Esto significa que, en teoría, si todo sale como debiera salir, que uno nunca sabe porque estamos en un contexto bien raro de crecimiento negativo y posible recesión con inflación históricamente alta, entonces el Banco
Se está escuchando un poco cortado, Diego, al parecer. Diego, parece que estáis con mal internet todavía. No vamos a mencionar la empresa, pero te estáis quedando súper pegado. Ahí quizás Diego si probáis con el internet del celular. Estamos ahí tratando de solucionar los problemas técnicos. Oye, por mientras sigan mandando las preguntas, las estamos revisando y las vamos a empezar a leer súper en breve. Diego, ¿volviste? ¿Ahora se escucha? Ahí parece que se escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, está pasando de todo por el chat, así que hasta Toxicity está saliendo. Sí. Oye, sorry, te juro que no sé cuál es el problema, pero bueno, Bueno, a ver, mira, podemos ir avanzando, Diego, si te tinca. Hay hartas preguntas probablemente la gran pregunta es, bueno, ¿por qué si, como cuál es un poco la relación del retorno que uno espera hacia adelante, ¿cierto? Al invertir, ya sea en un depósito o en un ETF de depósito a plazo, pero qué pasa un poco con lo que ha sido el retorno hacia atrás, cuál es un poco la relación, qué pasa o cómo se van valorizando estos depósitos. Pero antes de entrar a eso, creo que una mejor manera es entrar a ver, bueno, qué hay adentro de esta sigla, de estos ETF, más allá del nombre un poco, podríamos ver qué es lo que hay adentro. Entonces, ahí si les parece, podemos entrar a revisar un poquito una especie como del folleto informativo y aprovechar de escucharte a ti, justamente como parte del equipo de la administradora, que es un poco lo clave que hay que revisar al momento de revisar estos folletos que en general se entiende bastante poco. Entonces, vamos a ver si es que se alcanza a ver algo por acá. Vamos a hacer lo posible, estamos un poquito improvisando. Acá estamos viendo un poco una serie de stats del fondo, ¿cierto? Entonces, Diego, no sé si se alcanza a ver mucho, pero si no, lo voy leyendo y me voy comentando. Sale fecha de inicio, 2019, un fondo más o menos nuevo, de hecho bastante nuevo, probablemente. Sale lo que es, lo voy a checar un poquito, si no se alcanza a ver nada, avisan por el chat. Después sale el benchmark. Y cuéntanos un poquito, Diego, qué es el benchmark, por qué estamos hablando de un benchmark, lo podríamos traducir como el índice de mercado. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esta sigla, o no sigla, pero Research America, IFSLP, y una sigla que ni siquiera la voy a leer entera? ¿Qué significa y cuál es la importancia de esto? sí, mira, nosotros todos los ETF en general tienen benchmarks y nosotros hoy día en Chile tenemos una casa de índices que se llama Risk America. La casa de índices Risk America construye estos índices de renta fija local. IF se llama intermediación financiera, que intermediación financiera obviamente es depósito a plazo en términos simples, y Class N1 más es la clasificación de riesgo de los depósitos a plazo. Por lo general, los depósitos a plazo de los bancos, de los buenos bancos en Chile, tienen clasificación de riesgo N1 más. El benchmark, para ser bien explícito, es el índice al cual yo me comparo todos los días. O sea, nosotros todos los días calculamos la rentabilidad del fondo de nosotros versus la rentabilidad del benchmark. La gracia de tener un benchmark es que uno tiene un comparable con el cual uno puede medirse día a día, y yo creo que es muy importante porque ayuda mucho a la transparencia del mercado. En Chile, lamentablemente, hay muy pocos fondos que tienen benchmark, y Estados Unidos, la verdad es que es tendencia a nivel global y casi todos los fondos tienen índices de referencia. Eso significa, en otras palabras, que estamos hablando de un fondo que es pasivo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Diego, acá no sé si le alcanza a ver mucho, estamos haciendo ahí la improvisación, pero si no, igual lo estamos contando. Eh, ¿Qué hay adentro del ETF? Es decir, cuando uno compra una acción o una cuota de este ETF de depósito a plazo, ¿hay
un depósito a plazo de un banco, hay dos depósitos a plazo de un banco. ¿Qué hay adentro? Mira, hay varios depósitos a plazo. Hoy día tenemos 16 depósitos a plazo bancario que van entre los 2 días, por lo tanto, el día de mañana se vence un depósito a plazo y nosotros como administradora tenemos que invertir esos recursos en otro depósito a plazo, puede ser del mismo banco u otro banco, para asegurar que el fondo esté 100% invertido y que la rentabilidad sea consistente con el benchmark. Te pongo un ejemplo. Si ahí vemos que Scotiabank es número 1, podríamos tener 5 papeles distintos de Scotiabank de distintas duraciones. Podemos tener un 5% en un depósito a plazo en Scotiabank a 30 días, 90 días, 180 días, y el depósito a plazo que más largo tenemos es el depósito a plazo de 365 días. Hay varias preguntas que han apareciendo en el chat, no sé si las contesto yo, pero este ETF que estamos viendo es el ETF Chile Corta Duración, que es un ETF de depósito a plazo en pesos. Nosotros tenemos otro fondo que es el Chile Corporativo, que es el ETF de renta fija local más grande del mercado, que ese ETF está en 98% en UF. Y Así están llegando súper hartas preguntas. Ahí vamos a tratar de ordenarla un poquito. Si quieren encontrar este fondo en la aplicación, en la aplicación Racional, obviamente, pueden ir al buscador, ingresan depósito a plazo y van a pillar el ETF de Singular del cual estamos hablando. El ticker o el identificador es CFI, ETF, CD o corta duración. Diego, solo para cerrar esta parte y seguir avanzando y seguir mostrando un poquito más dentro de lo que se alcanza a leer. Acá, cierto, estamos viendo que lo que más tiene son depósitos a plazo del Scotiabank hasta la fecha, creo que esto era a finales del mes pasado, Santander Consorcio, etcétera. Esto es ¿qué uno tendría que hacer si uno quisiera un poco como replicar esta diversificación de bancos? Uno podría ir a un banco o básicamente tendría que ir a tocar la puerta o tocar la puerta digital de varios bancos al mismo tiempo en paralelo. sí, la verdad es que replicar esta estructura en términos de diversificación de bancos y diversificación de días, la verdad es que es bastante complicado para una persona natural. Yo te diría que acá la gran gracia, que hayan habido dos preguntas hablando de esto, es que la gracia del ETF de depósito a plazo versus un ETF es que el ETF tiene liquidez diaria, por lo tanto ustedes pueden comprar y vender de un día para otro sin ningún problema, con una liquidez muy, muy alta. Por lo tanto, en ese sentido, uno no tiene que esperar el vencimiento, uno siempre dice, bueno, no voy a necesitar la plata en un año, en 90 días, 180 días, pero lamentablemente siempre aparecen imponderables que uno necesita la plata, y la verdad es que cuando uno necesita la plata y no tener acceso a esos recursos, es la verdad es que lo más desagradable que hay. Y el otro tema, que es un tema bastante importante, pero nosotros no lo mencionamos tanto, es que este ETF, al tener presencia bursátil, tiene beneficio tributario. Por lo tanto, como todos sabemos, la ley cambió hace poco y antes las acciones o los fondos que tenían presencia bursátil sobre el 25% no pagaban mayor valor. Por lo tanto, a ponerle un ejemplo, si yo compraba el ETF de Singular, el Chile Corporativo, que son bonos en UF, y yo compré un valor cuota de 1000 y el valor cuota subía a 1100, yo antes del 1 de septiembre de este año no pagaba esos 100 pesos en impuestos si rescataba y iba al grado complementario, ¿no es cierto? Hoy día la ley cambió y hoy día todos los fondos y acciones que tienen presencia bursátil pagan un 10% de impuestos. Por lo tanto, la gran gracia de tener ETF con presencia bursátil es que pagan mucho menor impuesto, dependiendo obviamente el tramo en el cual ustedes están, de solamente un 10% versus un 20% o más que podrían llegar a tener en el tramo del global complementario.
Diego, hay tres cosillas chicas que me gustaría que nos pudieras explicar y quizá un poco contar de la manera lo más simple posible y ahí un poco terminamos con esta mini revisión, esta mini revisión de que hay un poquito más adentro. Queríamos no que sonara más técnico, sino que quizá ahí alguien pudiera aprender algunas cosillas nuevas. ¿Qué significa la remuneración y cuál es la remuneración de este día? Mira, acá la remuneración en términos simples de los fondos es que hoy día nosotros, en términos simples, remuneramos un 0,2% al año, IVA incluido. Entonces, en términos prácticos, la administradora, si uno le saca el IVA, remunera un 0,16% al año. Eso en términos simples es que la administradora remunera un 0,0015 al mes. Ok, entonces si tú tienes la plata un mes, la administradora va a remunerar 1,5 puntos básicos de los recursos los cuales tú inviertas. Por lo tanto, en términos de matemática financiera, nosotros agarramos ese 0,2% IVA incluido, lo dividimos en 365 y todos los días tienes una remuneración de un 0,0001%. Entonces, al final un poco estamos hablando de bastante parecido a lo que es el costo que tiene al final el ETF. Diego, este es un fondo pasivo. Y acá un poco quiero detenerme un poquito en este tema porque en Chile en general o se habla súper poco de fondos pasivos o fondos indexados o de repente se habla y en realidad un poco se habla a propósito de cualquier cosa. En general, el objetivo, y un poco si quisiéramos simplificarlo de un fondo pasivo, es que tenga, ¿cierto?, el mismo retorno que el índice. Entonces, no sé si acá se alcanza a ver un poquito, pero ¿por qué estas dos barras que son retornos en distintos periodos son tan parecidas? ¿Qué significa esto y cuál es la relación con un fondo activo que sería un poco como el opuesto? Mira, acá nosotros somos muy transparentes, publicamos todos los meses las fichas, como tú bien sabes, en la página web pueden ver mes a mes la rentabilidad histórica del fondo y la verdad es que en ese sentido nosotros lo que hacemos es calcular, como ustedes saben, el comparativo del fondo, el ETF de nosotros versus el índice. La gracia es que en el largo plazo haya una consistencia entre ambos, porque nosotros acá no tratamos de ganarle mes a mes al índice, sino que tratamos de igualar en la medida de lo posible el rendimiento del índice y por eso tenemos una cartera diversificada, tanto en emisores como en composición de días y vencimientos. Perfecto. Diego, cuéntanos un poquito ya está saliendo harto el tema de UF versus CLP versus peso. ¿Qué tanto de estos bonos que están, o de estos depósitos a plazo, perdón, están en UF, es decir, un poco pagan un interés en UF versus en pesos? Cuéntanos un poquito de eso y un poco como cuál es la tasa de interés promedio que tiene este fondo, esta combinación, ¿cierto?, de depósito a plazo, a propósito que está saliendo harto acá en el chat. Sí, mira, acá, mira, nosotros hemos vivido un periodo bastante complejo y volátil en los últimos años, sobre todo que se agudizó con los retiros de la AFP, ¿no es cierto? Los retiros de la AFP metieron un montón de estrés al mercado de renta fija. Recordemos que se retiraron 50.000 millones de dólares, que eso equivale a un sexto del PIB de Chile. Si uno piensa que el PIB de Chile son 300.000 millones de dólares, y eso fue directamente a los bolsillos de las personas, ¿no es cierto? Eso hizo que obviamente hubiera un boom de consumo gigantesco, una gran demanda, la oferta no lo pudo replicar y después de tener la TPM, la tasa de política monetaria, al 0,5% por la recesión derivada de la pandemia, empezó a subir muy fuerte la tasa en los últimos año y medio y obviamente eso hizo que las tasas de los depósitos a plazo que antes era muy, muy baja, hoy día estuviera históricamente alta. Adicionalmente a eso, hemos vivido un espiral inflacionario gigantesco que lo que ha hecho es que, las inflaciones de los últimos 12 meses también haya sido históricamente altas, cercanos, si mal no recuerdo,
la inflación de los últimos 12 meses ha sido 13,7%. Eso ha hecho que los instrumentos indexados al UF hayan sido claramente los activos ganadores en los últimos meses. Sin embargo, como dice acá el señor EDP Muñoz, tiene razón, los últimos 13 meses no le ha ganado la inflación porque los depósitos a plazo seguían más abajo y tuvimos efectivamente inflaciones de 1,4, 1,3, 1,2%, que son inflaciones históricamente altas en los últimos 20 años en Chile. Pero nosotros debiéramos ver que en los próximos meses, ojalá lo antes posible, la inflación comience a bajar y los depósitos a plazo le ganen a la inflación mes a mes. Recordemos que por temas estacionales, la inflación de septiembre históricamente alta salió 0,9, pero ya el verano debiera ser la inflación más baja y después debiera volver a subir, ¿no es cierto?, en marzo por el tema estacional. Todos los que están enviando hartos comentarios, sigan mandando más, sigan mandando preguntas entre más claras y específicas mejor, así las podemos ir destacando. Están preguntando algunos por lo que tiene que ver en dólares o alternativas similares en dólares. Vamos a estar hablando de eso, pero en otra ocasión. Ahora vamos a estar enfocados un poquito más en lo que es UF y CLP, lo que es un poco nuestro querido Chile. Diego, una de las preguntas que más nos llegó, que más vemos y que vemos que genera más confusiones o que no se entiende nada o que uno incluso puede pensar cosas más medias sospechosas, que tiene que ver con que, bueno, uno escucha que este paquete, ¿cierto?, esta canasta de depósitos a plazo, en general están en UF, pero ¿cómo explicas tú un poco con pera y manzana que, y esto algo mencionaste antes, pero cómo puede pasar que si es que uno teniendo básicamente estos depósitos a plazo que están en UF, en ciertos periodos, sobre todo cortos de, por ejemplo, una semana, uno puede tener, o un mes, o un par de meses, uno puede tener un retorno que sea menor a, por ejemplo, lo que puede haber subido la UF, como puede haber pasado quizá en algunos periodos recientes? Suena contraintuitivo, pero ¿cómo puede pasar? Sí te entiendo, pero un poco para no confundir, nosotros hoy día tenemos dos ETF de renta fija local. Uno de depósito a plazo, que es 100% peso, y otro de bonos principalmente bancarios de duración 2 años, que también es relativamente corto en UF. El ETF hoy día, recién, después de mucho tiempo, uno puede invertir en depósito a plazo en UF. Porque antes uno no podía invertir en depósito a plazo en UF porque los bancos no pueden emitir depósito a plazo a tasa negativa. Entonces, cuando nosotros teníamos la tasa muy baja y la inflación muy alta, los depósitos a plazo durante mucho tiempo en Chile tuvieron una tasa negativa. Por lo tanto, era impracticable estructurar un ETF de depósito a plazo en UF y por eso nosotros teníamos el ETF de Chile Corporativo que tenía bonos en UF. Lamentablemente, en los últimos, yo te diría, 3 meses, la tasa de ese fondo ha subido harto, ha subido de forma relevante, desde UF más 1% a UF más 4,5%, porque el mercado espera que las altas inflaciones que vivimos en los últimos 6 meses comiencen a terminar. Uno nunca sabe lo que va a pasar efectivamente con la inflación, uno puede vivir, no sé, recrudece la guerra entre Ucrania y Rusia y sube el petróleo o sube el tipo de cambio y te pega de nuevo la inflación, pero uno, como está hoy día la cosa, uno debiera ver que la compensación inflacionaria en Chile o la inflación de los próximos meses en Chile debiera bajar de forma significativa. Por lo tanto, obviamente también hay riesgo de invertir 100% en UF, porque si la inflación se vuelve a meter rápido en el rango meta y baja de forma importante, hubiera sido más rentable invertir en pesos, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá recordemos que los depósitos a plazo en UF y los bonos en UF se indexan a la inflación del mes. Y si una inflación, por ejemplo, te sale 0%, hubiera sido mucho más rentable haber invertido en un depósito a plazo ese mes en vez de efectivamente haber invertido en bonos indexados al UF. A ver, vamos a leer un poquito algunas de las preguntas antes de quizás volver al tema
de cómo se van valorizando estos bonos. Tanto, al final un poco en la misma pregunta, independiente si hablamos de bonos o los depósitos a plazo. Están preguntando harto, Diego, de las diferencias de las tasas de interés. Sí, Por ejemplo, acá Negrita 2414 pregunta cuál es la diferencia entre el interés del banco y el ETF. mira, acá es un tema muy sencillo. Nosotros, en vez de ir yo, como Diego Chomalí, al banco a tomar un depósito a plazo, que hoy día ponte tú que la tasa está al 0,9, yo voy como fondo y compro, puede ser en el mercado secundario o el mercado primario, directamente un depósito a plazo. Entonces, el fondo todos los días hace devengar el interés del depósito a plazo y eso se ve reflejado en el valor cuota. Entonces, el valor cuota en términos simples va subiendo a medida que los intereses vayan devengando día a día en la cartera. Entonces, la diferencia es que la contabilidad es un poco distinta, pero el subyacente es exactamente el mismo. En vez de tener un depósito a plazo de un banco, como por ejemplo el BCI, uno tiene una cartera diversificada de depósitos a plazo, los cuales yo reflejo en el valor cuota del fondo, que el valor cuota del fondo en términos simples es como el precio del ETF. A propósito de eso y un poco quizás retomando la pregunta antes que no sé si no sé si la hemos respondido tan al grano todavía. Cuando uno invierte en un depósito a plazo directo, uno no va viendo un poco la rentabilidad que hay en el tiempo porque no hay, entre comillas, no hay precio, ¿cierto? Si uno invierte en un depósito a plazo a 12 meses, no es muy fácil, por ponerlo de alguna manera, pescar el precio de ese depósito, o al menos un poco del que está a mi nombre, y ver cuánto llevo. Pero en el caso de un ETF, efectivamente uno puede ver el precio incluso intradía, y eso significa que de repente pasa que el precio puede bajar. ¿Cómo, cómo se explica que, pese a que hayan como instrumento súper seguro, el precio de esta canasta incluso puede bajar, así como puede subir un día, puede bajar al día siguiente? Sí, muy buena pregunta. Es un poco también la pregunta de EDP Muñoz, que habla un poco del mark to market, ¿no es cierto? Porque el año pasado, como les comenté, vivimos una alza de tasa histórica por un montón de factores, factores locales y factores externos, que lo que hizo fue que subiera la tasa. Por lo tanto, este también es un tema un poco más técnico, pero al subir la tasa de los depósitos a plazo o al subir la tasa de los bonos, uno efectivamente ve como el valor presente del papel disminuye. Y eso efectivamente te pega de forma importante. Nosotros lo que tenemos considerado de acá en adelante, que obviamente es súper difícil proyectarlo, es que la tasa se debiera mantener en un nivel alto hasta que la inflación en Chile vuelva al rango meta que sienta cómodo al Banco Central para bajar la tasa de política monetaria. Por lo tanto, nosotros vemos que, así como dijo el Banco Central en su informe de política monetaria, la tasa en Chile llegó a un techo, que bueno, eso dicen, pero si el Banco Central dijo eso es que ya no piensa en seguir subiendo la tasa y debiéramos ver un devengo históricamente alto, como le dije, si uno va desde el año 2001, o sea, esta es la tasa de política monetaria más alta de los últimos 20 años en Chile, que debiéramos tener un devengo alto y ya a medida que pase el año, a partir de abril podría ser que el Banco Central comience bajando tasa, porque la verdad es que se debiera haber una recesión bien importante en Chile, sobre todo muy notoria el primer semestre. Entonces al final el Banco Central tiene que reaccionar y tiene que anticiparse en la medida de lo posible que la inflación va a bajar, vamos a tener recesión, por lo tanto, una tasa tan alta, la verdad es que le pega un chantazo a la economía súper importante. O sea, obviamente la gente que tiene ahorros y puede invertir y aprovechar este nivel de tasa históricamente alto es muy bueno, pero la gente que se tiene que endeudar, las pymes que necesitan capital de trabajo, las empresas que tienen que tomar deuda, la gente, no sé, te pongo un ejemplo, un crédito automotriz, están a tasa históricamente alta porque la tasa de financiamiento está muy alta. Sí. Bueno, vamos a ver, Diego, si es que en 6 meses, 12 meses le achuntaste con tu... te vamos a cobrar la palabra nosotros.
somos un poquito más reacios a tratar de achuntarle o no. Ahora bien, en general, un poco volviendo al tema de, bueno, cómo se va calculando el precio de este paquete, efectivamente cuando suben las tasas, el precio se mueve al revés, ¿cierto? Suben las tasas como ha pasado de manera extraordinaria en los últimos 12 meses, aprox, casi que del orden de 10 puntos porcentuales, ha subido y eso significa que ha bajado cada vez que sube la tasa el precio de los depósitos a plazo que están, ¿cierto?, andando en el mercado. Pero el análisis, en mi opinión, que hay que hacer no se queda ahí. Porque en general cuando pasa eso, no es porque haya, o muchas veces no es porque haya mayor incertidumbre de los intereses que efectivamente uno vaya a recibir. Y eso significa que básicamente el precio se ajusta para que hacia adelante el retorno esperado sea mayor. Entonces ahí también hay distintos efectos que hay que considerar. Sí, Nos queda un poco. nosotros cuando la TPM, cuando la tasa de política monetaria estaba al 0,5 en el peor minuto de la pandemia, para obviamente reactivar la economía, la tasa promedio ponderada de los depósitos a plazo de la cartera estaba al 0,05 y hoy día en promedio estamos sobre el 0,9. Por lo tanto, te pegaste un alza de 20 por en la tasa de los depósitos a plazo. Entonces, al final, efectivamente, uno ve que uno se pegó una pérdida de capital con una duración más corta. Entonces, hoy día hemos visto que la tasa subió en los últimos 6 meses, pero dado que la tasa del fondo es tan alta que ha aguantado de buena forma las subidas de la tasa de la cartera. Entonces, dado que tenía un nivel de tasa tan alta, casi el 1% al mes, que aumente un poco la tasa, la verdad es que te compensa el nivel de tasa alta que tenía hoy día una posible pérdida de capital si sigue subiendo la tasa de los depósitos a plazo, que en mi opinión no creo que sea el caso, y la verdad es que no es mi opinión, sino que lo que dice el Banco Central. Mira, si alguien quiere más información, y están muy buenas, son las presentaciones que hace el Banco Central del informe de política monetaria, que uno se mete al bcentral.cl, se mete a la pestaña presentaciones, y hay un montón de información sobre evolución de tasa de política monetaria, crecimiento en Chile, inflación, tipo de cambio, que es bien interesante y la verdad es que ayuda bastante a darte un resumen de qué es lo que está pasando en Chile y en el mundo. Diego, en los minutos que nos van quedando y todos los que están escuchando, vamos a tratar de seleccionar un par de preguntas y responderlas sumamente rápido. A ver, las más votadas hasta el momento, de Javo o Andreso. ¿En qué se diferencia el depósito, el ETF de depósito a plazo que se puede enviar a comprar a través de la Previsión Nacional y es cierto administrado por Singular en este caso, de un depósito? Ya lo hemos comentado, pero quizás Diego un poco para aprovechar de ir cerrando. En un solo concepto, ¿cuál dirían que es un poco la diferencia clave a considerar entre irse por un depósito a plazo directo o un ETF de depósito a plazo como el que hemos estado hablando acá todo este rato, el de Singular? Yo creo que lo más importante por lejos es el tema de la liquidez. O sea, yo encuentro clave. ¿Qué significa liquidez en términos cotidianos? Tener la posibilidad de que si tengo alguna necesidad poder vender el ETF y que me depositen la plata en 2 días en la cuenta corriente. O sea, yo efectivamente en alguna época pasada sí invertí en depósito a plazo y hoy día por el tema de la poca liquidez, la poca rescatabilidad que tiene, la poca probabilidad de contar con los recursos en la medida que yo los necesite, me he convencido de que el ETF de depósito a plazo es un tremendo producto. Después las otras preguntas más votadas han sido de Tatón Quintas L. ¿Cuándo los podremos poner un precio de venta mínimo? Esto es un poquito distinto, pero aprovecho a responderla probablemente la semana que viene, así que ahí estén atentos, sobre todo el beta. Los nuevos tipos de órdenes de stocks van a estar saliendo primero a través del beta. ¿Cuándo podrían comprar criptomonedas? Lo vamos a estar anunciando un poquito más adelante. Esta sí es un poquito más relacionada a este tema. ¿Cuánto se demora, Diego, el rescate o cuánto uno se demora en recibir la plata cuando uno vende este ETF? No, si uno pone el rescate en la mañana, en 2 días siguientes tiene la plata en la cuenta corriente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es súper eficiente. Así es el llamado tema 2 de los mercados, solo 2 días hábiles, eso sí. Termino, Diego, con 2 preguntas. ¿Cuál dirías que es el principal factor a considerar
al momento de si elegir si invertir o no en un ETF de depósito a plazo. En específico, ¿cuál dirías que es el principal riesgo en caso de haber uno, pero al final no hay alternativas que no tengan riesgo? En este caso, voy un poco para plantear la imagen completa. Mira, yo he estado 15 años en la industria y en general toda persona que quiere invertir en corto o mediano plazo con riesgo bajo, nosotros les recomendaríamos el ETF de depósito a plazo. Los bancos en Chile en general son muy sólidos y en los últimos, no sé, 20 años no ha quebrado ningún banco que yo me acuerde, y si hay algún tipo de quiebra, obviamente está el Banco Central. Lo más importante es el perfil de riesgo y el horizonte de inversión. Si yo tengo un año de horizonte de inversión, yo quizás preferiría invertir en el Chile corporativo, que es un poco más largo en duración, 98% en UF, pero si yo quiero efectivamente tener la plata en un perfil muy, muy conservador, para mí el ETF de depósito a plazo es la alternativa correcta. Y con esta pregunta te dejamos, Diego, que está saliendo harto, nos había llegado antes también por redes sociales, que tiene que ver con cómo se compara un poco la rentabilidad esperada, esto obviamente de modo solamente referencial, entre ir directo a un depósito a plazo o comprar esta canasta o este paquete de depósito a plazo. Nosotros en general, en términos representativos, decimos, bueno, súper parecido, pero el pro es que ganas la posibilidad de usarlo prácticamente cuando quieras, pero sí tiene un pequeño costo que en el caso de un depósito a plazo directo no existe. Sí, yo creo que ¿Estás de son acuerdo? los dos ¿Faltó algo? temas. ¿Agregaría algo? ¿Quitaría algo? No, no, yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. El tema también es que hay que considerar el beneficio tributario. O sea, nosotros hoy día, cuando invertimos en un depósito a plazo directo y vence cada 30 días ese mayor valor va al servicio de impuestos internos, por lo tanto va a tu global complementario el año siguiente. La gracia de los fondos, y hay una forma de verlo como beneficio tributario, no solamente es el 107, sino que es el diferimiento del pago de impuestos. Por lo tanto, cuando uno invierte en un fondo en Chile, mes a mes, si uno no rescata, no existe un mayor valor. Por lo tanto, yo puedo decidir cuándo voy a rescatar, porque, por ejemplo, no sé, si me quedo sin pega y no tengo ingreso, quizás me conviene rescatar ese año, porque obviamente, como no tengo ingreso, mi base imponible es muy baja, y también pasa mucho también con la gente adulto mayor que se jubila, también que puede hacer ahí alguna matemática tributaria, pero el tema del IE y el tema de la conveniencia yo creo que es lo más importante. Efectivamente, el tema de los impuestos usualmente es complicado, un tema sensible, pero no por eso menos importante. Y el tema del, al menos 107 LIR, 107 LIR, el famoso discutido 107 LIR, sigue existiendo. Recordar, a propósito de algunos que nos preguntaban por Twitter, la tasa ya no es 0%, pero 10%, que en muchos casos puede ser menor que la hasta cerca de 40% que uno podría pagar, o si no, de manera directa. Diego, te agradecemos el tiempo una vez más. A ver si estamos hablando en otra oportunidad. Por el otro fondo, el de bonos corporativos, que tiene un poquito más de riesgo, pero un poquito más de retorno esperado, que tiene harto en UF, pagos en UF al menos. Así que gracias a los 130 que se quedaron hasta el final, esto va a quedar grabado. Así que gracias, Diego, por animarte a participar. Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos veremos en una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente, un placer, y bueno, felices de hablar en 12 meses más, a ver cómo nos fue con las proyecciones. Buenísimo, estaremos atentos. Abrazo a todos. Chao, cuídate.